Buenas a todos, bienvenidos a este conversatorio, el primero organizado desde aquí, desde la Fundación Disenso. Y tengo el placer de inaugurar esta serie de conversaciones, esta serie de entrevistas de naturaleza intelectual con un amigo y para mí en lo personal con un referente intelectual, ¿no? Axel Kaiser, ¿no? Axel Kaiser en principio no necesita introducción. Honestamente es uno de los grandes nombres liberales a día de hoy, pero vamos a dedicar un par de minutos para presentar a nuestro protagonista, ¿no? Axel es abogado, académico, analista y ensayista chileno y durante años fue el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, uno de los grandes think tanks en favor de la libertad en el mundo de habla hispana. Axel ha publicado mucho y muy bien desde mi punto de vista. Ha aportado ideas y opinión en diarios como El Mercurio, como El Libero, a nivel internacional como Force Magazine. Y además de su labor como divulgador, ha escrito más de 7 libros, entre ellos La tiranía de la igualdad, El engaño populista, junto a Gloria Álvarez, o su última aportación, esa sobre la que dialogaremos el día de hoy, La neoinquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. Axel, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Encantado, Eduardo. Muchas gracias por la invitación para conversar sobre temas que son tan relevantes en nuestros tiempos. La idea es eso, ¿no? La idea es reflexionar sobre tu libro, sobre lo que has intentado explicar ahí a la audiencia, que desde mi punto de vista es de una relevancia fundamental en los tiempos que corren. Y yo creo que la primera pregunta, que es una pregunta de naturaleza general e introductoria, debería ser esa, ¿no? ¿Por qué el título, ¿no? ¿Por qué la neoinquisición? Y esa introducción, por otro lado, tan entretenida y divulgativa sobre la caza de brujas, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada, hasta busqué las referencias que tenías en las notas y la verdad es que es muy interesante cómo enlazaste esa idea de la caza de brujas con la tiranía de lo políticamente correcto que impera en estos días, ¿no? ¿Por qué ese título, Axel? Porque suele asociarse los fenómenos de cacerías de brujas con la Inquisición, ¿cierto? Española, pero la verdad es que el mundo protestante fue peor desde el punto de vista de la persecución de brujas, la cacería y destrucción de vidas e incluso pueblos completos, como yo pongo en el caso de Trier, en Alemania, que hubo algunos poblados, ¿cierto?, donde quedaban 2 mujeres vivas o una. No solamente se mataron mujeres, también hombres, ¿eh? En otras partes, en Islandia, cayeron muchos hombres víctimas de estas persecuciones de supuesta brujería. Y esta psicología, Eduardo, no es algo que se quedó en esa época, que por lo demás se extendió por muchos siglos. Esto todavía existe, ¿eh? Y tú la puedes ver, este tipo de paranoias, de psicosis, digamos, en los movimientos revolucionarios. En la Revolución Francesa es súper claro con los jacobinos, cómo esta obsesión de Robespierre, de quien yo hablo también en el libro, de depurar de cualquier mal o de cualquier señal de falta de integridad moral a la sociedad, ¿cierto?, según la definía él, condujo a un baño de sangre espantoso, en el cual terminó él siendo una de las víctimas también, finalmente. Entonces, esta obsesión por convertir la moralidad en el máximo principio o objetivo de la política es lo que funda todo movimiento totalitario. En la Revolución Francesa, los jacobinos, que claramente eran totalitarios, acuérdate que intentaron recrear el orden completo desde cero, o sea, hasta hicieron un calendario nuevo, cerraron todas las iglesias, inventaron un dios paralelo, que no era el dios cristiano, sino que era el Supreme Being, el ser supremo, así lo llamó Robespierre, una cosa totalmente delirante, era totalitario. Lo mismo después la revolución comunista. Las revoluciones marxistas son inspiradas, obviamente, además en la francesa, pero momentos de extrema
persecución a cualquier voz disidente, cuando se radicalizan, como ocurre en la revolución bolchevique, la revolución rusa, donde los bolcheviques terminan tomando la revolución, habiendo sido una minoría dentro de los revolucionarios, ¿cierto? Terminan capturándola y masacrando a todos sus adversarios y persiguiendo a los que pensaran distinto, dieran señales mínimas de no ser entusiastas de la revolución. Y lo mismo pasa con los nazis, donde tú, por plantear alguna crítica y no la sumisión completa, total y absoluta a la dogmática que plantea el partido y el líder del partido, te conviertes en un traidor y entonces deben eliminarte, porque todos estos movimientos lo que buscan, como fue el caso de las cacerías de brujas en el pasado, y por eso se usan los paralelos, es depurar la sociedad del mal, supuestamente, de acuerdo a los estándares de moralidad que plantean los depuradores, los inquisidores, los que se supone que son autoridades morales, más allá de toda duda, y que por tanto deben tener el poder absoluto para decir quién puede hablar, qué es lo que se puede decir, incluso quién puede vivir. Y por eso yo tomo el concepto de la Inquisición, porque finalmente es lo que se relaciona más por razones históricas a las cacerías de brujas. Entonces yo tomo el concepto de Inquisición porque es fácil de entender y de relacionar con el fenómeno que estoy hablando yo, que la Inquisición era más racional que lo que se suele suponer y lo que se suele decir históricamente, pero sin duda que en el imaginario colectivo, en la narrativa histórica, se plantea, yo parto citando a Mark Twain, cuando él habla de la Inquisición, ¿cierto?, como uno de estos ejemplos de irracionalidad, de desborde, casi paranoico, con el fin de purgar a la sociedad del mal, ¿no? En este caso encarnado en determinados personajes acusados de pactar con el demonio, porque en general las acusaciones de brujería iban por ese lado, ¿no? De pactar con el demonio, de tener encuentros con espíritus malignos, qué sé yo, cosas así. Y por eso parto comentando los casos de las cacerías de brujas, porque la psicología que estamos viendo hoy, con estas funas, estas censuras, estos ataques a las opiniones disidentes, con las purgas de los científicos que piensan distinto, con la revisión, ¿no es cierto?, hasta de la literatura más clásica de Shakespeare o lo que sea, para depurarla de su supuesto contenido inmoral, eso me parece refleja esta psicología totalitaria, persecutoria y paranoica que ha llevado a las grandes catástrofes de las que estoy hablando. Sí, sí, es muy interesante. Además, sí, fruto de, digamos, de la conversación, pues ya salen las palabras clave, ¿no? Depuración, moralidad, pureza. Al final, como que no hemos aprendido de la historia, ¿no? Y quizás una segunda cuestión va por ahí, ¿no? Esa primera parte del texto en la que hablas, pues, claro, comentas los casos que son casos sorprendentes, ¿no? O sea, el abandono de la razón, todo, la cuestión de las emociones. Una pregunta que seguro interesará a nuestra audiencia es, desde tu punto de vista, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, ¿cómo se ha llegado a convertir, por ejemplo, la universidad en un sitio marcado por la democracia, ¿no? Utilizando el concepto ¿cómo hemos llegado a convertir la universidad en eso? Y la razón ha perdido todo sentido, ¿no? Si no recuerdo mal, relatas... describes como la cara de Christakis, ¿no? El de Yale, que como que no entendía lo que le estaban diciendo, ¿no? Uno estaba discutiendo desde una posición racional, la activista, pura emoción. ¿Cómo se ha llegado a esto en la universidad, ¿no? Es una cosa muy interesante de degeneración, al final de autodestrucción. Es un proceso de autodestrucción. ¿Cuál es tu visión en ese sentido, Axel? Sin ninguna duda, yo tengo acá en la nueva Inquisición, ¿cierto?, datos, números, estadísticas de cómo la configuración ideológica de las universidades en Estados Unidos, las mejores universidades del mundo, ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. Estos son estudios que han hecho, por ejemplo, la Heterodox Academy de Jonathan Haidt, Daniel Klein, Sam Abrams, que es otro economista, en fin. Y lo que ha ocurrido es como parten siempre estos procesos, ¿no? Desde los 60 en adelante comienzan a tomar mucha fuerza en Estados Unidos, que es una cosa bien rara,
ideas desarrolladas en Europa, particularmente en Francia y en Alemania, el posmodernismo francés, la Escuela de Frankfurt, cuyos representantes más importantes van también a Estados Unidos. Acuérdate que la Escuela de Frankfurt se instala en Nueva York, en la Universidad de Columbia, cuando los nazis llegan al poder y en fin. Y desde ahí tienen un impacto tremendo sobre las humanidades, primero, y las ciencias sociales crecientemente. Y esto en un principio tal vez no tuvo el efecto ponzoñoso que desarrolló después, porque los norteamericanos todavía tenían pendiente resolver temas de igualdad básica, de igualdad liberal con los afroamericanos, ¿no? Luego todo el movimiento de los derechos civiles en los 60. Había que repudiar Jim Crow, había que poner en igualdad ante la ley completa, terminar la segregación, todas esas cosas. Entonces, de alguna manera las prioridades eran esas, pero una vez que esas prioridades se superan, siguiendo la lógica liberal clásica, ¿no es cierto? El proyecto de esta izquierda es la destrucción de todo aquello considerado propiamente occidental, que vendría siendo desde la sociedad burguesa, es decir, digamos en general, la sociedad burguesa, con sus manifestaciones artísticas, su literatura, su sistema económico, y así sucesivamente. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es básicamente eso. Cómo destruir, estoy resumiéndolo de manera un poco grotesca, pero es eso, cómo destruir, siguiendo un paradigma marxista, el orden opresor occidental en todas sus dimensiones. No solo Marx se concentró mucho en la economía, pero ellos abarcan la psicología, la literatura, el arte, abarcan la sociología, todo. Entran por todos los flancos, ¿ok? Y también tienes a los posmodernos franceses como Derrida y Foucault, que fueron muy influyentes en Estados Unidos. Y ellos lo que también plantean, básicamente, es que hay en Occidente narrativas que compiten unas con otras por la dominación de unos grupos con otros. O sea, que Foucault habla de las coacciones extrajurídicas, que los discursos son coacciones extrajurídicas, en esa típica inversión de conceptos no tan propia del pensamiento totalitario, cuando se refiere a discursos como el discurso médico, o el discurso del arte, o el discurso que dice que Miguel de Cervantes es un gran escritor. Todo eso, dicen ellos, vendrían siendo nada más que desarrollos narrativos, discursos que lo que buscan es establecer la supremacía de un grupo, normalmente el hombre blanco heterosexual, sobre el resto de la sociedad para crear y mantener legítimas estas estructuras de poder que permiten la opresión. Entonces, ese es el diagnóstico. Y el liberalismo, en este sentido, vendría siendo nada más que otro discurso que permite, ¿cierto?, la supremacía del hombre blanco occidental sobre todos los demás. Y por tanto, Occidente sería una civilización inmoral, indecente, impura, esencialmente opresiva, que margina a determinados grupos, que carga con un pasado de atrocidades como es el pasado colonial, que vendría siendo un reflejo, según esta perspectiva, de esta pretensión de superioridad del hombre blanco sobre todos los demás, y por tanto también responsable de una serie de atrocidades. Y todo esto ellos lo sitúan o lo trazan hacia la ilustración o la idea de la razón. Ellos en el fondo plantean un proyecto que es anti-ilustrado, que es una especie de regresión a una época pre-ilustrada, en que la razón, como instrumento para dirimir los conflictos, las distintas problemáticas sociales y científicas, incluso morales, pasa a ser desplazada porque la razón misma es una narrativa nada más, en su perspectiva. Si esto llega al absurdo en que las ciencias físicas son planteadas por algunos como nada más que una construcción social, una construcción discursiva. No hay nada de verdad más allá de lo que se está diciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo explican que los aviones vuelen? No les pregunte eso. O sea, hay mucho de charlatanería en esto, pero estas ideas que primero estaban en las facultades de humanidades y fueron cada vez más
agresiva, y fueron expandiéndose porque lo que se produjo en la universidad norteamericana es que estos izquierdistas radicales, a los cuales la izquierda moderada les abrió las puertas y los celebró, fueron tomando cada vez más posiciones, acomplejando a la izquierda moderada, además que eso les suele ocurrir siempre a las izquierdas moderadas, porque se sienten moralmente, como comparten la premisa, pero no la consecuencia lógica de la premisa. Entonces, cuando se enfrentan con la consecuencia lógica de la premisa, que es la izquierda más radical, no tienen argumento, porque tendrían que deshacerse de la premisa que ellos mismos comparten. Entonces, esta izquierda empieza a crecer y a tomarse las humanidades cada vez más, y empiezan a contratar a gente que se parece a ellos, ya no contratan a voces disidentes, y finalmente de las humanidades empieza a infectarse el resto de las disciplinas, las ciencias sociales, obviamente muchas de las personas que entran al mundo privado, la cultura, el periodismo, la literatura, el arte, el cine, todo eso, vienen con estas ideas y se empiezan a convertir en patrimonio generalizado, digamos, en parte del sentido común, diario, ¿ok? Se crean todos estos journals charlatanes, ¿no es cierto?, pero que de estudios victimistas, ¿no? Feminismo, género, todas estas cosas, y que son básicamente panfletos de propaganda, ¿no? Que podrían tener textos serios, pero lamentablemente tienen más que todo articulaciones de intentos de avanzar agendas puramente ideológicas, sin ninguna pretensión de verdad, porque además no creen en la verdad, curiosamente. Y le van dando credibilidad, son journals indexados, y le van dando credibilidad a todas estas ideas. Y finalmente se termina convirtiendo en cultura, toda esta patraña. Y hoy hasta las derechas están de alguna manera discutiendo en el campo de lo políticamente correcto, que es, hay que entender lo políticamente correcto como el resultado de este movimiento. Lo políticamente correcto en realidad es aquello que es ideológicamente producido por las doctrinas de izquierda antiindividualistas y antioccidentales que se han desarrollado en las universidades más importantes del mundo. Esa es la corrección política, ¿no? Y que no cree en la ciencia, niega la racionalidad, y por eso estamos en la democracia, en la dictadura de las emociones. Lo único que importa es que otra persona no se sienta ofendida. Entonces puedes voltear todas las estatuas, cerrar los museos, quemar los cuadros y los libros. Hasta ahora estaban quemando libros de Harry Potter, de la J.K. Rowling. Había fiestas de líquido donde quemaban libros de la J.K. Rowling porque ella ofendió grupos de LGTB porque dice que la biología es importante a la hora de hablar del género. Eso antes nunca habría sido controvertido, pero hoy parece controvertido. Y es producto del avance de este pensamiento totalitario, porque no cabe ninguna duda de que este es una corriente totalitaria. Y como las anteriores, y Hayek en esto fue muy acertado cuando él planteó que el comunismo y el nazismo, que eran prácticamente lo mismo, dijo él, eran reacciones antioccidentales, y que lo que atacaban sobre todo era el principio del individualismo occidental, y que se derivaba del Renacimiento, del cristianismo y de toda esa tradición de filósofos, ¿no?, y pensadores. Y Hayek, en Camino hacia el Hombre, lo dice súper claro: él es un defensor de Occidente, esa es la verdad. Y Popper también. Y hoy lo que tenemos es un asalto, es un ataque a los fundamentos más propios de Occidente, y por donde nos están ganando es por el lado de la culpa, que es algo también propiamente occidental. La culpa es una de los impulsos humanos que más ha también cultivado el cristianismo, paradójicamente. Entonces esta es una de las patologías del cristianismo, ¿no? El marxismo, todas esas cosas son patologías de la civilización occidental. Si no tenemos las defensas lo suficientemente sólidas para combatirla, vamos a terminar pereciendo. Porque esa es la pregunta, Axel, porque al final hay luz al final del camino. Y el argumento que has expuesto, que se observa en el trabajo, es brutal desde mi punto de vista, porque claro, es moralidad, pureza, emociones, victimismo, una agenda políticamente correcta que dice quién es y quién no es, quién está dentro, quién tiene que ser censurado, y progresivamente, pues como bien has explicado, la decadencia de Occidente, entendiendo como que estamos dejando de ser lo que somos, ¿no? O sea, estamos perdiendo constantemente
nuestra identidad, ¿no? Individualista, racionalista, todos los valores, digamos, de la modernidad occidental y tal están como desapareciendo. ¿Hay luz al final del camino? Porque la amenaza y la tiranía de lo políticamente correcto es poderosa y ya ha superado las fronteras de Estados Unidos, ¿no? Quizás Estados Unidos fue la semilla, pero ahora ya está por toda Europa e incluso por América Latina. Sí, necesitamos una reacción muy clara, liberal clásica, conservadora, y racional sobre todo, ¿no? Que sea racional, ¿no? El libro de Pinker en defensa de la ilustración, necesitamos eso. Necesitamos volver a creer en que la razón debe predominar en la esfera pública y lo más posible también en las decisiones políticas. De lo contrario, no hay esperanza. Vamos a terminar o en caos completamente generalizado porque se van a desarmar todas las estructuras jerárquicas y de poder que existen hoy, o vamos a terminar en guerras civiles, que no sería imposible, o en dictaduras de un lado o del otro. La democracia solo se puede sostener en el mediano o largo plazo, la democracia liberal, sobre la base de un compromiso con el diálogo racional. Si tú no tienes eso, ¿cómo resolver los problemas de la vida en común? A patadas. Y ahora, claro, las democracias pueden convertirse en instrumentos, como lo hicieron en Venezuela, como lo trataron de hacer en Bolivia, en Ecuador, como lo están tratando de hacer en España, para concentrar el poder en unas pocas manos, imponer todas estas agendas y destruir las libertades individuales. Entonces nosotros tenemos que reaccionar. Y este libro, en parte, es un esfuerzo en literatura en español, porque no había nada escrito así en español, para dar herramientas, argumentos y despertar a la gente. Hoy día estamos llegando a niveles en los cuales, producto de todo este discurso postmoderno que se ha instalado, que es completamente relativista, ni siquiera es legítimo defender la excelencia en materias como la belleza, en materias como la profundidad de autores tipo Cervantes o Shakespeare. Ni siquiera podemos defender con cierto orgullo el pasado histórico que podemos tener nacional en algunos casos. Ni siquiera podemos decir, ya estamos llegando a este nivel de absurdo, que es malsano ser obeso, porque está saliendo toda una línea de investigación ahora de los fat studies que hablan del fat shaming, de que a la gente obesa se la está estigmatizando y que en realidad esto de ser delgado y no tener sobrepeso es una construcción social, es un estándar de belleza que han impuesto ciertas narrativas para marginar a los que no las cumplen. Imagínate la estupidez a la que estamos llegando, el nivel. Entonces tú ya tienes que estar con miedo que además vas a ofender a los obesos, y que saben perfectamente que tienen un problema, y que si hubiera una pastilla que te quitara la obesidad de un día a la noche a la mañana, todo el mundo la tomaría, o sea, todo el mundo. Entonces, no podemos dejar que esto avance, de lo contrario, o vamos a desintegrar completamente la sociedad y la democracia, o vamos a terminar en ciertas dictaduras, ¿no? Y desde ese punto de vista, hay esperanza si es que reaccionamos lo suficiente. Y en Estados Unidos ya hay reacciones, en Europa ya hay reacciones, pero temo que mientras los centros de poder cultural más relevantes, las universidades, los medios de prensa, la cultura, Hollywood, estén en manos de radicales de izquierda, o bien estén controlados por este discurso, incluyendo ahora las grandes corporaciones, ¿no? Facebook, YouTube y todo esto, estamos en un problema muy grave. Y tal vez no hay solución. Tal vez no hay solución. O sea, la hay, pero tal vez no logremos aplicarla. O sea, tenemos que movilizar todas las fuerzas que podamos, más allá de nuestras diferencias, y articular un discurso alternativo que al menos reivindique el uso de la razón. Porque podemos tener distintas opiniones. Podemos decir, sí, quiero más migración, quiero menos migración. Todas esas cosas podemos discutirlas. Reserva fraccional o no. Todo eso lo podemos discutir. Pero sobre la base del diálogo racional. ¿Cuál es la lógica del argumento? ¿Cuál es la evidencia empírica? Y ahí vamos a debatir. Pero ese mínimo tiene que estar. Si perdemos ese mínimo, ya no puedes hablar de la migración porque ofende a determinados grupos. Ya no puedes hablar de políticas públicas de salud, la alimentación, lo que sea, porque ofende a determinados grupos. Ya no puedes hablar de cuestiones de género porque ofende a determinados grupos. Y así, entonces estás entrando en una era de oscuridad, que es lo que dice Roy Scruton.
¿no? Que falleció hace poco tiempo. Así es. Habiendo sido el mismo víctima de una cacería de brujas. Entonces, estamos entrando en una época de oscuridad, donde tú ya no puedes manifestar tu opinión, porque el costo que pagas es tan alto que no te atreves, porque te quedas sin empleo, te persiguen, te amenazan, y así. Entonces, si dejamos que avance esa época de oscuridad, esa era de oscuridad, vamos a perder la racionalidad, no solo del debate público, sino de la academia, de la ciencia, etcétera, etcétera. Y eso ya está pasando. Sí, sí. Hay un tema, pero que en el fondo, pues, la agenda, ¿no? La agenda son los famosos ismos, ¿no? Al final han reconstruido. Es curioso porque es una transformación del propio marxismo, en realidad, ¿no? Me viene a la mente el libro de Paul Edward Gottfried, ¿no? La extraña muerte del marxismo, que los marxistas abandonan, digamos, la solidaridad obrera, todo este tipo de agendas, digamos, industrialización, todo este tipo de agendas, para transitar al género, al ecologismo, a los derechos de gays y lesbianas, a manejar esa lógica que tú señalas de la victimización, ¿no? que es importante. Claro, la idea es, pues a lo mejor sin rechazar, digamos, parte de esa agenda, porque nadie niega que una ética verde es buena. Una ética verde es buena. Una política biocéntrica que deje de lado al ser humano y que solo se preocupe por el bienestar, pues es bastante mala, ¿no? Porque es una restricción a la estructura de derechos y libertades de los individuos. Pero al final hay que entrar en esos terrenos a debatir, ¿no? Y hay que entrar en esos terrenos con la razón, precisamente, ¿no? Para luchar en esas áreas e intentar pues diluir esas amenazas que yo también pienso son muy difíciles de diluir a corto plazo. Están ya incrustadas en determinadas comunidades epistémicas, en determinados centros de poder, de producción cultural. Entonces, en ese sentido, el reto es importante. Es muy importante y sobre todo porque, insisto, estamos además en un momento geopolítico muy complejo, donde potencias como China, que tiene un sistema alternativo, Asia en general, no es la tradición liberal, individualista occidental, están emergiendo con mucha fuerza y tomando cada vez más pasos de influencia. Entonces, si nosotros en Occidente perdemos a nuestro gran referente, que es Estados Unidos, que se puede perder, y además los europeos están en su propia crisis existencial, el espacio lo va a tomar China. Ya económicamente China es la segunda potencia del mundo, está haciendo un tremendo esfuerzo por expandir su soft power y sus inversiones en todas partes. Y su modelo lo quiere presentar como el que realmente es aquel al que hay que avanzar, ¿no? Y alinear, ojalá, a todos los países que pueda detrás de ese modelo. Y yo creo que nosotros, si bien tenemos que hacer negocios con China, todo eso, no podemos caer en el engaño de que ese totalitarismo, de que esa dictadura, además digital hoy en día, que es lo más macabro que hay, elementos de los cuales estamos copiando cada vez más en el Occidente, por lo demás, es algo a lo cual quisiéramos aspirar. No podemos caer en eso, pero si tenemos una enfermedad interna, una descomposición, producto de esta patología, que son estas tradiciones basadas en el marxismo, el posmodernismo francés, la escuela de Frankfurt y otras, y nos estamos desintegrando, el vacío que va a quedar va a ser tan grande que el único referente capaz de ofrecer un cierto norte con orden, con sentido y con progreso va a ser China. Entonces, y no va a ser una cuestión con respeto por las libertades. Y hoy día en Occidente estamos viendo que los estados de derecho funcionan cada vez menos y que la justicia está cada vez más ideologizada hacia la izquierda también, porque los jueces se están convirtiendo en activistas, igual como ya lo son los periodistas y como lo son los académicos, que ya no son académicos, son propagandistas básicamente. Entonces, eso a mí me parece extraordinariamente preocupante y tenemos que rescatar los principios y los valores sobre los que se fundó Occidente. Si no lo hacemos, las civilizaciones mueren, eso pasa. O sea, Sí es. todos han muerto, Roma, Grecia, todos han muerto, ¿no? Y lamentablemente puede que nos toque a nosotros vivir los últimos años, el último siglo de lo que era
la civilización occidental liberal, y después tal vez hasta nuestros países tengan sistemas más o menos autoritarios, o empiecen a copiar el modelo chino, o sea puro caos, o que vaya a saber uno, ¿no? Y puro caos no creo, en algún minuto algún orden se establece, pero el proceso hacia ese orden puede ser muy doloroso, con muchas pérdidas. Entonces, con mayor razón hoy tenemos que estar orgullosos de nuestra civilización, de lo que hemos logrado. No quiere decir ignorar los pecados hacia el pasado, pero quiere decir ponerlos en perspectiva y entender que ninguna otra civilización, ni pueblo, ni grupo humano está exento de los mismos pecados y peores, y defender con firmeza lo que nos ha hecho grandes, que es esta idea del individuo como único e irrepetible, y la razón como el instrumento para ir generando progreso en todos los ámbitos, y trascendentes como la belleza, la verdad, ese tipo de cosas. Si perdemos eso y caemos en un nihilismo, en este relativismo absoluto que nos plantea, por ejemplo, el posmodernismo, estamos totalmente liquidados. Pues con ese canto, digamos, a la recuperación de Occidente, y recomendando efusivamente la lectura del último trabajo de Axel Kaiser, La Neoinquisición, paramos esta entrevista breve que esperamos pues les guste, ¿no? Axel, muchísimas gracias por tu tiempo, por colaborar con nosotros y por esta fantástica tertulia. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Un verdadero placer, Axel. Hasta la próxima.